Sisreco. Proceso transferencia de bienes entre almacenes. Para realizar la transferencia de bienes entre almacenes, el usuario con el perfil de usuario de Amanuense ingresará al menú Gestión de bienes, órdenes de egreso, transferencia entre almacenes, opción para el perfil de usuario de Amanuense, se despliega la pantalla principal, que contiene Manual de usuario para descargar. Opciones de búsqueda por número de orden de egreso. Almacén Unidad Militar Origen. Fecha de orden de egreso. Almacén Unidad Militar Destino. Para crear una orden de egreso para realizar la transferencia entre almacenes, el usuario dará clic en Crear, se despliega la pantalla creando orden de egreso. De manera automática se despliega la Unidad Militar Origen. Se selecciona el almacén Unidad Militar Origen. Se selecciona la Unidad Militar Destino. Se selecciona el almacén Unidad Militar Destino. Se selecciona la fecha. De manera automática se visualiza el tipo de motivo de movimiento como ingreso. Se selecciona el motivo de movimiento. Se registra un número de memorando o documento. Se registra una observación de requerirse. Se da clic en Guardar, el sistema consulta si estamos seguros de crear el registro, indicamos que sí, y el registro se visualizará en el grid de la pantalla. El grid contiene número ordinal, número de orden de egreso, fecha, almacén origen, almacén destino, estado, acciones con la opción de editar. Una vez registrada la cabecera, bajamos de nivel para registrar el detalle de bienes. El usuario da clic en el botón Crear, se despliega la pantalla Lista de bienes del almacén, en el grid se visualizan al detalle los ítems, el usuario puede seleccionar todos los bienes dando clic en el icono de selección total o seleccionar ítem por ítem conforme su necesidad. Para el ejemplo seleccionaremos 10 bienes. Se da clic en el botón Guardar, el sistema consulta si estamos seguros de guardar el registro, indicamos que sí, y los bienes seleccionados se visualizan en el grid de la pantalla. El grid contiene número ordinal, nombre del bien, código del bien, serie o lote, cantidad, valor en libros, valor unitario, valor total, acciones con la opción de eliminar. El usuario en la parte inferior del grid podrá seleccionar la cantidad de registros que desea visualizar en el grid. El usuario podrá eliminar un registro si así lo requiere, dando clic en el botón de eliminar. El sistema consulta si estamos seguros de eliminar el registro, indicamos que sí, y el ítem ya no consta en el detalle del grid de la pantalla. Continuando con el proceso, el usuario ingresará a la pestaña Documentos administrativos y se desplegará el grid para subir el respaldo del memorando o documento que sustenta el registro. Damos clic en Crear, se despliega la pantalla creando archivo secundario, se selecciona el documento, se da clic en Guardar. El sistema consultará si está seguro de crear el documento, indicamos que sí, y el archivo se visualizará en el grid. El grid contiene número ordinal, archivo subido, estado habilitado activo o inactivo, acciones con la opción de observaciones. Una vez que se ha registrado la cabecera y detalle de la orden de egreso,
así como también se ha subido el archivo que sustenta el registro, el usuario con perfil de amanuense deberá dar clic en Enviar para validación. Esto para que el usuario con perfil de guardalmacén del almacén de origen valide si los ítems del detalle de la orden de egreso se encuentran totalmente disponibles para la transferencia. El sistema consulta si está seguro de enviar a validar la orden de egreso, indicamos que sí, y el registro pasa a estado por validar. El usuario con perfil de guardalmacén del almacén de origen ingresará al menú Mis almacenes, opción Almacenes, se ubica en el almacén que va a entregar los bienes, ingresa al menú Acciones. Transferencia entre almacenes. Orden de egreso. Se despliega la pantalla principal que contiene Manual de usuario para descargar, opciones de búsqueda por número de orden de egreso, almacén unidad militar origen, fecha de la orden de egreso, almacén unidad militar destino. De manera automática el sistema reflejará en el grid el registro de la orden de egreso. El grid contiene número ordinal, número de orden de egreso, fecha, almacén unidad militar origen, almacén unidad militar destino, estado, acciones con las opciones de validar o rechazar. El usuario debe bajar de nivel para revisar el detalle de bienes de la orden de egreso que van a ser transferidos desde su almacén. El usuario debe revisar el documento previamente subido como sustento del registro. Una vez verificada la información, el usuario da clic en el botón Validar. El sistema consulta si estamos seguros de validar la orden de egreso, indicamos que sí, y el registro en el grid cambia a estado validado. El usuario con perfil de guardalmacén del almacén origen, una vez que ha validado la orden de egreso, coordinará con el usuario con perfil de amanuense para que continúe el proceso. El usuario con el perfil de amanuense ingresa al menú Gestión de bienes, orden de egreso, transferencia entre almacenes, y en el grid se visualizará el registro de la orden de egreso en estado validado. El usuario genera el documento y una vez suscrito el mismo, baja de nivel y accede a la pestaña Documentos administrativos. Da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla de Creando archivo secundario. Subimos el archivo. Se da clic en el botón Guardar. El sistema consultará si está seguro de realizar la creación, indicamos que sí, y el archivo se visualizará en el grid. Y en la columna de acciones del grid de la pantalla se habilita el botón de Finalizar. Para concluir el proceso, el usuario dará clic en el botón de Finalizar. El sistema consultará si está seguro de finalizar la orden de egreso, indicamos que sí, y el estado del registro cambia a finalizado. El usuario con perfil de amanuense, una vez que concluyó este registro, coordina con el usuario del perfil de guardalmacén para que continúe el proceso. El usuario con el perfil de guardalmacén del almacén origen ingresa al menú Mis almacenes, opción Almacenes, selecciona el almacén que va a realizar el registro, e ingresa a Acciones, opción de menú Transferencia entre almacenes, acta de entrega-recepción. De manera automática se visualiza en el grid la creación del acta de entrega-recepción. El usuario baja de nivel y visualizará el detalle de los ítems a entregar, y en la pestaña de documentos se podrá visualizar y descargar la orden de egreso.
El usuario dará clic en el botón Editar, se despliega la pantalla actualizando acta entrega-recepción. Se selecciona la fecha del acta. Se puede visualizar la información registrada desde la orden de egreso, como Unidad Militar Origen, Almacén de la Unidad Militar Origen, Unidad Militar Destino, Almacén de la Unidad Militar Destino, fecha del acta entrega-recepción, tipo de motivo de movimiento, motivo de movimiento, observación, siendo este campo el único que puede editarse de requerir el usuario. Se da clic en Guardar, el sistema consultará si estamos seguros de actualizar el registro, se selecciona sí, y la información se actualiza para continuar el proceso. El usuario da clic en el botón Generar, y cuando el usuario tenga el documento legalizado, da clic en la pestaña Documentos Administrativos, se visualiza la orden de egreso subida por el usuario con el perfil de amanuense, y Acta de entrega-recepción, baja de nivel, da clic en el botón Crear, y se despliega la pantalla de Creando archivo secundario. Subimos el archivo. Se da clic en el botón Guardar. El sistema consultará si está seguro de crear documento, indicamos que sí y se visualizará el documento subido en el grid. Una vez subido el archivo del acta entrega-recepción, se habilita el botón Finalizar, el usuario dará clic en el mencionado botón, el sistema consulta si está seguro de finalizar el acta entrega-recepción, indicamos que sí y el registro pasa al estado de finalizado. El usuario con el perfil de guardalmacén del almacén destino debe ingresar al menú Mis almacenes, opción Almacenes, selecciona el almacén que va a realizar el registro e ingresa a Acciones, opción de menú Transferencia entre almacenes, comprobante de ingreso. De manera automática se visualiza en el grid la creación de comprobante de ingreso, el usuario baja de nivel y visualizará el detalle de los bienes recibidos. El usuario dará clic en el botón Editar, se despliega la pantalla actualizando comprobante de ingreso. Se selecciona la fecha del comprobante de ingreso. Se puede visualizar la información registrada desde la orden de egreso y acta de entrega-recepción, como Unidad Militar Origen, Almacén de la Unidad Militar Origen, Unidad Militar Destino, Almacén de la Unidad Militar Destino, fecha del comprobante de ingreso, tipo de motivo de movimiento. Se selecciona el motivo de movimiento. Se registra una observación de requerirse. Se da clic en Guardar, el sistema consultará si estamos seguros de actualizar comprobante de ingreso, se selecciona sí, y la información se actualiza para continuar el proceso. El usuario seleccionando la pestaña Documentos podrá visualizar la orden de egreso y el acta de entrega-recepción que se vincularon previamente con el comprobante de ingreso. El usuario da clic en el botón Generar, y cuando el usuario tenga el documento legalizado, da clic en la pestaña Documentos Administrativos y en la opción de comprobante de ingreso, baja de nivel, da clic en el botón Crear y se despliega la pantalla de Creando archivo secundario, subimos el archivo. Se da clic en el botón Guardar. El sistema consultará si está seguro de crear documento, indicamos que sí y se visualizará el documento subido en el grid. Una vez subido el archivo de comprobante de ingreso, se habilita el botón de Finalizar. El usuario dará clic en el botón indicado, el sistema consulta si está seguro de finalizar el comprobante de ingreso, indicamos que sí y en este momento se incrementa el inventario del almacén destino. El usuario, para visualizar sus bienes al detalle, debe ingresar al menú Mis almacenes, opción Almacenes, selecciona el almacén que va a realizar el registro e ingresa a Acciones, Inventario del almacén.